Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El coloquio al que hoy damos inicio es en gran parte un homenaje a Celso Furtado dentro de los 65 años de la CEPAL en México. Agradezco la presencia de la señora Rosa Freire de Aguiar Furtado, del Centro Internacional Celso Furtado de Estudios sobre el Desarrollo en Brasil, y esposa de Celso Furtado desde 1978 hasta 2004, año en el que Celso nos deja físicamente. Agradezco también a las demás instituciones que han hecho posible este coloquio, a la CEPAL, a la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre Desarrollo Celso Furtado, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, a la Facultad de Economía de nuestra universidad y a la revista Problemas del Desarrollo, órgano oficial de nuestro instituto. Doy las más encarecidas gracias a quienes participan en este homenaje: a Hugo Beteta, de CEPAL, a Octavio Nateras, de la UAM Unidad Iztapalapa y rector de esta unidad, a Arturo Guillén, a Gregorio Vidal, a Eugenia Correa, a César Bolaño, a Mónica Meireles y a Alicia Girón. Y sin más, iniciamos los trabajos del coloquio con la mesa La huella del estructuralismo en México, Celso Furtado y Juan F. Noyola. Les recuerdo que el jueves próximo se llevará a cabo la segunda sesión en la UAM Iztapalapa, que tratará sobre la actualidad del pensamiento de Celso Furtado. Y me permito darle la palabra al señor Hugo Beteta. Por favor, Hugo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Qué mejor forma de celebrar los 65 años de la CEPAL en México que discutiendo las ideas de sus pilares intelectuales. Con Verónica Villarespa hemos entregado ya 2 veces el premio de Juan F. Noyola, un gran estructuralista cepalino. Y hoy con Alicia Girón y con Rosa Furtado vamos a hablar sobre Celso Furtado. Azares del destino hicieron que mis caminos se cruzaran con las huellas de Celso Furtado mucho antes que con los caminos de la CEPAL, donde actualmente laboro. En 1990, habiendo completado mis exámenes doctorales en MIT, fui invitado a pasar 2 años haciendo investigación en el nordeste brasileño por la doctora Judith Tender, la gran discípula de Albert Hirschman. El primer documento que me dieron a leer cuando fui a hacer mi trabajo de campo en el nordeste brasileño se titulaba Una política para el desarrollo económico para el nordeste, publicado en 1959. Y este fue uno de los documentos primeros que leí en el legajo de libros y documentos que llevaba yo desde Boston para ir a trabajar en el nordeste brasileño. Nuestras oficinas de investigación estaban ubicadas en el gran predio de la SUDN en Recife. Ahí, en la fofoca del predio, me enteré que el documento que había leído no había sido elaborado por el Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Nordeste, convocado por el presidente Kubitschek en 1958, sino había sido elaborado enteramente por Celso Furtado. No sé si esto es cierto, pero eso era lo que todos los profesionales en la SUDN decían. Desde entonces, eso fue en 1990, ya son más de 25 años, me interesé mucho por la figura de Celso Furtado y por su pensamiento. Y fue en esos caminos secos y llenos de historia y de cultura de la región nordestina del Brasil que realmente me apasioné por la planificación, por el desarrollo. Y yo creo que el trabajo de Celso Furtado también me llevó a compenetrarme de una forma indeleble, ¿por qué no decirlo?, a enamorarme del nordeste brasileño desde entonces, que lo considero otra de mis casas. Furtado también elaboró los 2 primeros planes de desarrollo del nordeste brasileño, los cuales también tuve el placer de examinar con todo el tiempo que solo un estudiante de doctorado puede darle a estos temas. Y luego supe, por supuesto, que Furtado había sido ministro de Planeación y que había impulsado estos planes ya desde la política como ministro.
Y puedo decir con algo de modestia que tuve su figura y pensamiento en mente cuando acepté ser ministro de Planificación en mi país muchos años después. Es decir, que creo que sus ideas y trayectorias me han influenciado personalmente y también aparte de sentirme muy cercano a Brasil. Pero ¿cuáles son los principales aportes de Celso Furtado al estructuralismo y cómo resumirlos en unas breves palabras? De aquí voy a apelar al conocimiento y a la capacidad de síntesis de un buen amigo, de Ricardo Wielczowski, con quien hablábamos antes, con Rosa hablábamos antes de comenzar acá. Y déjenme hablar de 3 ideas que creo que pueden comenzar un poco el espíritu de este encuentro. Primero, y creo que uno de los grandes aportes de Furtado es, estando consciente de que soy injusto por sus vastas contribuciones a la teoría de desarrollo, pero déjenme referirme primero al método histórico estructural, que incorpora la perspectiva histórica en las formulaciones estructuralistas de la CEPAL. Furtado mostró con toda claridad que en los periodos de auge y caída de la caña, del azúcar, de la minería, del café, siempre habían reproducido y producido de nuevo las dualidades y la heterogeneidad en la economía brasileña. Ese aporte no lo teníamos antes, esa perspectiva histórica de cómo estudiando esos ciclos se habían producido y reproducido las dualidades y la heterogeneidad productiva en la economía brasileña. Eso creo que fue una cosa muy importante para el estructuralismo latinoamericano. También me parece igualmente importante la persistencia del subdesarrollo por la inadecuada diversificación productiva y la persistencia del desempleo. Leyendo los escritos de Furtado, yo creo que él anticipó muy tempranamente la dificultad de los sectores urbanos modernos de absorber la fuerza de trabajo masiva que se trasladaba del campo a las ciudades con la famosa transformación estructural. Y él planteó la persistencia a largo plazo, por lo menos del subempleo, en un contexto de transformación. Planteó también que el aumento de productividad en los sectores modernos de la industria podría coexistir por mucho tiempo con bajos salarios y, por supuesto, mantener y perpetuar la desigualdad secular de los ingresos en América Latina. Esa dualidad también sería persistente en la heterogeneidad tecnológica, donde unas grandes empresas transnacionales o nacionales podrían operar con alta tecnología, pero dentro de estructuras económicas persistentemente arcaicas. Una tercera idea que me parece importantísima, aunque es más tardía de Celso Furtado, es el tema de la inversión, de cómo la inversión está determinada por la composición de la demanda. Y esta refleja y tiende a mantener a su vez la concentración de la propiedad y del ingreso. Cómo la concentración del ingreso y la propiedad tienden a afectar la composición sectorial de la inversión. Y por supuesto que eso afecta también la posibilidad de contribuir al pleno empleo y por la vía de los salarios a perpetuar la desigualdad en América Latina. A mí me parece una intuición muy, muy relevante. Este sesgo en el proceso de inversión, por supuesto, supone una capacidad limitada para enfrentar el desempleo, bajos salarios, concentración en el ingreso, lo que a su vez vuelve a generar un círculo vicioso en cuanto a mantener la orientación errada de las inversiones. De hecho, con un colega cepalino, que también es de la UNAM, Juan Carlos Moreno, estábamos discutiendo justamente ese tema en un documento sobre la inversión en México que publicamos en mayo de este año. El análisis de lo que ha pasado en América Latina en las últimas décadas revela la vigencia de los grandes aportes de Celso Furtado. Las restricciones al proceso de industrialización y al progreso técnico están hoy presentes y requieren, por supuesto, estrategias de crecimiento coordinadas por el Estado, porque las fuerzas del mercado han evidenciado que por sí solas no bastan para un crecimiento sostenido, como ya Furtado lo demostró en su época en el caso brasileño. En América Latina se reproducen también estructuras de oferta poco apropiadas para la absorción de mano de obra, que supone el mantenimiento de bajos salarios y que refuerza la tendencia de desigual distribución del ingreso. Las economías latinoamericanas siguen siendo presas de procesos de inversión sesgados, de los bajos salarios y de la concentración del ingreso.
El mundo también ha cambiado. Por un lado, hay nuevos determinantes de la economía global como la financiarización de los mercados y su influencia desestabilizadora en los volátiles flujos de capital. La política económica neoliberal reciente contribuyó a la caída de la inversión nacional, tanto la pública, pero también la privada, al desarmar las grandes empresas estatales, en muchos casos sin la correspondiente compensación de la inversión privada en cuanto a montos y orientación estratégica de la inversión. Ahí cuando uno lee los escritos de Furtado ve cómo las grandes empresas públicas podían tomar mayores riesgos y no estaban guiadas por la rentabilidad de largo plazo, guiando un proceso nacional sumamente interesante. Entonces esa visión de la eficiencia microeconómica tendríamos que contrastarla, por supuesto, con la capacidad de tomar riesgos y una visión de más largo plazo que una empresa estatal puede tener. Eso lo trabajó muy bien Furtado. Vemos también la masiva pérdida de eslabonamientos y la pérdida de densidad del tejido económico en ausencia de políticas industriales generalizadas en América Latina. En algunos países inclusive hoy hablamos de una reprimarización o una desindustrialización prematura que ha ocurrido por la concentración de la venta de recursos naturales a la China. La frontera tecnológica se encuentra en manos de las grandes empresas multinacionales que operan en la parte alta de las cadenas de valor y la distribución de las ganancias de productividad está marcada por la ausencia de mecanismos de gobernanza, de tal forma que la participación de los ingresos laborales en el PIB ha declinado generalizadamente, así como en el resto del mundo. Por otro lado, también hay cambios demográficos y fuertes flujos migracionales que hoy dominan el debate en países avanzados y menos avanzados. Pero muchos de los temas que Furtado nos enseñó siguen vigentes hoy en día. Creo yo, para resumir, que Furtado nos enseñó que el subdesarrollo no es una simple fase de la transición al desarrollo, sino es un fenómeno persistente, cuya superación requiere, como dice Ricardo Wielczowski, lo cito, una dedicación política tenaz y prolongada que desafortunadamente, y lo hablábamos con Verónica hace unos minutos, no existe hoy en América Latina. Ángel de la Vega Navarro argumenta en un artículo publicado en 2005 en memoria de Celso Furtado, aquí en la UNAM, lo siguiente. Él dice, y lo cito, un autor alcanza estatura de un clásico cuando su pensamiento continúa iluminando la comprensión de fenómenos económicos y su investigación a pesar del paso del tiempo. Celso Furtado es un clásico en este sentido. El abordaje histórico estructural, la preocupación por la persistente heterogeneidad productiva y con los sesgos e insuficiencias del proceso de inversión y sus consecuencias en el crecimiento, el empleo y la desigualdad están vigentes hoy en la agenda de investigación de la CEPAL y, por supuesto, en los debates sobre las estrategias de desarrollo de América Latina y en el actuar de todos aquellos preocupados por el desarrollo de nuestra región. Muchísimas gracias por esta iniciativa y qué privilegio tener aquí en la UNAM este espacio para debatir la vitalidad de las ideas de Celso Furtado en el futuro de nuestra región. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias por estar con nosotros. Le paso la palabra a la doctora Alicia Girón para que se dé inicio a la mesa. Muchísimas gracias a nuestra directora, la doctora Verónica Villarespe, y al doctor Hugo Beteta por estas palabras para inaugurar este evento que iniciamos hoy con la primera mesa redonda sobre la huella del estructuralismo en México, Celso Furtado y Juan F. Noyola. Yo le pediría a Rosa Furtado que pasara a acompañarnos en la mesa y Arturo Guillén, y le pediría a Hugo, si te quieres quedar con nosotros aquí en la mesa, pues encantada. Sí, por favor, claro que sí. Bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo cómo vamos a iniciar, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Arturo Guillén. Bueno, no tengo aquí la semblanza escrita, pero Arturo no necesita presentación, realmente toda su obra, gran parte de su obra ha sido publicada aquí por el Instituto de Investigaciones Económicas, de donde fue miembro por muchísimos años. Yo diría que desde joven
hasta ya algunos años que ya se volvió joven maduro, entonces, pero bueno, él es de la UAM Iztapalapa, pero sigue colaborando con el Instituto de Investigaciones Económicas a lo largo de todos los seminarios que tenemos aquí. Y bueno, gran parte también de su obra ha sido publicado por la revista Problemas del Desarrollo. Voy a tratar de intentar traducir del español, del portugués al español, la semblanza de Rosa. Ella nace en Río de Janeiro, periodista, traductora, editora en los años 70, y entre los años 70 y 1980 fue corresponsable de una revista, Manchette, ¿no? El nuevo magazine Historia del Jornal da República, ¿no? Y como periodista ha trabajado en España, Portugal y el Oriente Medio. En 1986 retornó a Brasil, empezó a trabajar en el mundo editorial. Es traductora oficial del francés, del español y del italiano, y de muchos títulos de literatura y de ciencias humanas, y de autores como Céline, Lévi-Strauss, Sabato, Balzac, Montaigne, Stendhal, y autora de Memoria de Traducción, sería de traductor, publicado en 2004, y editora también de la colección de los archivos de Celso Furtado. Incluso ayer me encontré uno de una serie en la casa que dije, ay, qué interesante, no sé por qué lo tengo, pero está en portugués, editado por Rosa. Estos son 6 títulos, yo nada más tengo uno. Bueno, editor, y ha editado varios títulos sobre Celso Furtado, como es el de la Formación Económica de Brasil, edición conmemorativa del cincuentenario, que está editado por la Compañía de Letras 2009, y La Esencia de Celso Furtado en Essential, que está en inglés, en la editorial Penguin en 2013. Y ha recibido varios premios, entre ellos el Jabuti y la Unión Latina de Traducción Científica y Técnica en 2001. Y su trabajo más reciente como organizadora y traductora es el Tratado de la Vida Elegante, ensayos sobre la moda y la mesa, de Balzac, publicado en Penguin 2016. Bien, pues le damos la palabra a Arturo Guillén. Arturo, adelante. Bien, pues buenas tardes a todos ustedes. Primero manifestar mi complacencia, mi gusto de que se encuentre entre nosotros Rosa, que como ya se dijo fue esposa de Celso Furtado a lo largo de muchos años, decenas de años, y no solo pues como una compañera que estuvo al lado de él, conviviendo todo el trabajo de quizás en mi opinión al menos, el economista latinoamericano más importante del siglo XX, sino que ha tenido una actividad, yo diría, frenética y importante en la creación del Centro Internacional de Estudios sobre el Desarrollo, Celso Furtado, que se creó en Río de Janeiro a iniciativa del presidente Lula, y que a lo largo de estos cuantos años desde que se creó el centro, Rosa, ese es también un punto de vista personal, ha sido, digamos, no solo el pivote, sino el motor atrás del desarrollo de ese centro y la responsable principal de esa vasta literatura que se publica en el centro, que incluye la publicación de una revista ya periódica, Cadernos del Desenvolvimiento. Por supuesto, de entrada también agradezco a la doctora Villarespe y a los colegas del instituto el que hayan acogido la iniciativa de invitar a Rosa a este coloquio, y en particular también la presencia de CEPAL, de Hugo Beteta, que yo creo que es importante que ese organismo mantenga ese contacto con la academia, de manera digamos, que podamos intercambiar como se hacía antes, y que quizás en algún momento se perdió ese rumbo, ¿no? De la relación academia-CEPAL, ¿no? Yo me voy a referir, escogí lo siguiente, el estudio que hicieron en 1957
en la CEPAL sobre México, estudio que no fue publicado, creo, no sé si estoy en lo cierto, me podrán corregir en todo caso los aquí presentes, que no se publicó porque no quiso hacerlo Raúl Prebisch, en virtud de que había recibido algunas recomendaciones, llamémosle presiones del gobierno mexicano, que le preocupaba que el estudio demostrara la creciente concentración de la riqueza que vivió el país precisamente a finales de los años 50 y que el estudio ya venía a desnudar. Es decir, no se nos olvide que si estamos hablando de 57, ya es un periodo posalemanista en donde el modelo de la Revolución Mexicana o el modelo desarrollista había virado hacia la derecha décadas atrás y que había obviamente alimentado ese proceso de concentración de la riqueza. Entonces el estudio no se publicó, quedó como son 2 volúmenes de este tamaño que ahora por fortuna fueron rescatados por la CEPAL, de este estudio sobre México. Yo no tuve la oportunidad de contar para la elaboración de este comentario con el segundo volumen. El primero es un volumen muy amplio también, donde revisan este equipo un conjunto de variables macroeconómicas fundamentales, desde producción, comercio exterior, aspectos financieros, petróleo, etcétera. Y habría que mencionar que ese equipo estaba dirigido por Celso Furtado, pero en él participaban también Juan Noyola Vázquez, gran economista mexicano que a veces se nos olvida, y se nos ha olvidado mucho quizás también a los economistas de izquierda, al punto que el único libro que existe de reconocimiento y de homenaje a Noyola fue escrito por Carlos Barrets, que sabemos que tiene un pensamiento neoclásico y que es uno de los pensadores sin duda importantes, y que es importante que haya recogido ese libro, pero que representa la ortodoxia convencional, ¿no? Y que finalmente era el alumno predilecto de Leopoldo Solís, y que fue quien le dio una orientación de derecha al CIDE cuando fueron separados todos los latinoamericanos que habían llegado del exilio. Entonces, basta señalar eso, o sea, hasta qué punto nos hemos olvidado de Noyola y cómo en la izquierda le debemos realmente un homenaje a fondo. Entonces participaba Noyola, participó Víctor Urquidi, también sabemos cómo, siendo un desarrollista, pues derivó también hacia posiciones bastante, pues que digamos, cercanas al sistema, y participaron también Osvaldo Zunkel, en ese momento un economista muy joven, y participó Óscar Soberón, que por muchos años dirigió el Trimestre Económico, ¿no? Entonces era un equipo de peso. Decían, no pude revisar el segundo tomo, pero hay algún trabajo que escribió Furtado que se llamó El desequilibrio externo en las economías subdesarrolladas y que fue publicado por el Trimestre Económico, y también logró colocarlo en la India, en un Journal of Economics de la India, algo por el estilo, y es un trabajo que me parece muy importante. Y creo yo que está fundado en el estudio y también, sobre todo yo diría, en la gran comunicación que existía, parece eso clarísimo, entre Furtado y Juan Noyola, y en donde Juan, que había publicado una serie de ensayos, yo diría pioneros, sobre fenómenos como la inflación y el desequilibrio externo, se había adelantado a todos ellos a plantear estas cosas. Pero aquí en este texto, Celso desarrolla esas ideas, las lleva más adelante, creo yo, y como toda la literatura de ellos en esa etapa, está, digamos, muy impregnada de la discusión entre monetarismo y estructuralismo que se dio en América Latina a partir de la implementación de los programas del Fondo Monetario Internacional en los años 50,
destinados a frenar los procesos inflacionarios y que implicaban, digamos, desde entonces programas de ajuste que tenían una repercusión, digamos, severa en términos de crecimiento y empleo. En este texto, Furtado, por ejemplo, plantea la tendencia al desequilibrio externo es una característica permanente del desarrollo económico de América Latina. Y en esto, tanto él como Noyola tenían muy claro que en cierta forma Prebisch se había quedado corto, porque cuando Prebisch escribe el manifiesto, lo que le interesa es el deterioro de los términos de intercambio y su análisis es profundamente cíclico, o sea, analiza los efectos del ciclo en el deterioro de los términos de intercambio, pero deja un poco de lado, o al menos no ahonda como lo hace aquí Furtado, en el problema del desequilibrio externo como un problema estructural, histórico de largo plazo, cosa que ya había sido desarrollada antes por Noyola. Empieza con una crítica, obviamente, al pensamiento monetarista. Dice, ahora en América Latina persiste una tendencia a buscar explicaciones apoyadas en analogías con los problemas muy bien explorados de los desequilibrios de la balanza de pagos de las economías altamente desarrolladas. Otra forma de eludir, más adelante, las principales dificultades del problema consiste en concentrar la atención en sus síntomas inflacionarios. Y entonces empieza a desarrollar su argumento, es decir, ni es un problema que se pueda comparar al de los países desarrollados, tiene peculiaridades propias, estructurales, y en segundo lugar, no depende solamente de desequilibrios en los precios, de inflación, y depende solamente del nivel del tipo de cambio. Y bueno, la receta monetarista tradicional, que como ahí está el origen de los problemas de América Latina en la inflación, pues hay que aplicar programas de ajuste que contraigan el gasto público y todo lo que ya sabemos y que no me puedo detener. Y entonces se mete a analizar lo que después algunos otros autores ya más recientes, como Consensao, Tavares y otros muchos, han llamado o hemos llamado la restricción externa, pero digamos el fundamento del análisis de la restricción externa, que lo retoma Consensao en su libro Más allá del estancamiento, está aquí, y está antes, esto es 1958, pero yo diría que eso se encuentra ya de manera muy clara en el primer trabajo de Noyola en México, 1949, que se llama El Fondo Monetario Internacional, que fue publicado en ese año 49, es decir, apenas un año después de la publicación del manifiesto por parte de los estructuralistas. Y para terminar con este artículo de Celso, plantea pues que ese desequilibrio externo es un desequilibrio ligado al crecimiento, por tanto no es un fenómeno monetario financiero. Dice él, las economías que quieren crecer, las economías que se quieren industrializar, por fuerza generan desequilibrio externo. Y plantea una serie de hipótesis. En estas economías que se están industrializando, el ingreso crece más lento de lo que crecen las importaciones. Entonces la capacidad de importar se va a convertir en un obstáculo al crecimiento y al desarrollo. Y más si se aplican medidas monetaristas que revierten los desequilibrios de la balanza de pagos, pero que postergan totalmente el problema del crecimiento, ¿no? Bueno, hay por ahí una frase en donde incluso dice el efecto que tiene ese desequilibrio externo en los precios relativos de los bienes de capital. Utiliza una terminología todavía, es decir, también muy de la economía normal, y habla incluso del efecto del desequilibrio en la eficiencia marginal del capital. Es decir, reduce el desequilibrio externo la eficiencia marginal del capital, término keynesiano que fácilmente podríamos sustituir por reducción de la tasa de ganancia, ¿no? En términos marxistas.
Bueno, y hay otras ideas muy interesantes que aquí plantea Celso, ya no me puedo detener porque no sé cuánto me quede, doctora Girón. Muy bien, muchas gracias. Si es así, les leo también otra parte del texto donde hace precisamente la crítica a los programas de ajuste del Fondo Monetario, donde dice: la solución ortodoxa a este problema es el sistema de tipos de cambio fluctuantes. ¿Les suena? Pues es lo que seguimos haciendo ahora, ¿no? De acuerdo con las reglas de este sistema, todo intento de fomento del crecimiento tendrá que provocar un aumento relativo de precios de los bienes de capital y, lo que ya les decía antes, una reducción de la eficiencia marginal del capital y una contracción de la inversión a niveles compatibles con la capacidad para importar. Así pues, el mecanismo de cambios fluctuantes se traducirá en la frustración del desarrollo económico. Punto. Y dice, bueno, ¿cómo salir de este? Y hace algunas sugerencias, por ejemplo, elevar la tasa de inversión a través de la inversión pública. Y la idea de que esto se tiene que hacer de manera programada, planificada, de que no es un problema que se va a resolver nada más con gastar más en inversión. E incluso hace una crítica a los programas oficiales que elevan la inversión, pero que producen ineficiencias. Y cierra el artículo diciendo: para evitar semejante presión, aquellos países habrían necesitado, al intentar intensificar el desarrollo, se refiere a los países latinoamericanos, de alguna guía para la asignación de su creciente inversión, que en ningún caso habría podido esperarse de un rudimentario sistema de precios. Entonces no sería el mercado, tendría que ser inversión pública, pero tendría que ser una inversión pública programada, organizada, en orden. Regreso a Noyola. Primera cuestión, yo señalaría y remarcaría el carácter pionero del trabajo de Noyola. El estudio que le citaba sobre el Fondo Monetario Internacional, escrito en 49, es apenas unos meses después de que Noyola se recibe como licenciado de Economía en lo que era la Escuela Nacional de Economía. O sea, ¿eso de qué habla? De un hombre extremadamente brillante, cuyas ideas permearon todo el pensamiento estructuralista y que, entre otras cosas, permitieron esa simbiosis de Furtado ya con mucha mayor madurez y un Noyola de grandes ideas que trabajan juntos y son capaces de desarrollar lo que serían, digamos, los elementos centrales de la teoría estructuralista del desarrollo, aunque no estoy menospreciando el aporte obviamente fundamental inicial de Prebisch, pero seguramente, como dicen varios autores, Furtado llevó el pensamiento estructuralista mucho más lejos que Prebisch, ¿no? Y en ese sentido el aporte de Noyola es fundamental. En ese trabajo de 1949, Noyola revisa una serie de teorías que explican el desequilibrio externo, pero dice casi todas ellas son explicaciones de tipo ortodoxo, es decir, en el terreno del monetarismo. Y va criticándolo uno a uno y concluye, al igual que lo hacía después Furtado en este trabajo, que el desequilibrio externo no es un problema monetario, es un desequilibrio ligado al crecimiento. Es un desequilibrio, le llama él, de fomento o desequilibrio de desarrollo, ideas que después son desarrolladas por todo el pensamiento estructuralista como elementos centrales de su explicación, ¿no? Pero yo llevaría entonces mi punto de vista a la idea de que el análisis pionero, primero, del desequilibrio externo fue hecho por Juan Noyola Vázquez, del cual insistimos porque no siguió con nosotros, porque tomó la decisión de incorporarse a la Revolución Cubana, se convirtió en el principal asesor económico del Che en la reunión de Punta del Este y después pues, se murió en un avionazo. Y nos olvidamos de él, y desgraciadamente pues el que se vino a acordar fue Carlos Barrech, pero esa es otra historia.
Escobar lo enterraron como héroe de la revolución. Eso sí. Entonces, pero vamos, a lo que voy es que hay una cierta falta de gratitud de todos nosotros hacia un autor tan importante. Hay una excepción, y desde luego algunos compañeros jóvenes que últimamente han estado estudiando el trabajo de Noyola, pero hay un trabajo de Pedro Paz, que no era mexicano, pero que casi era mexicano porque se vino de exiliado a México, en donde hace un reconocimiento y un análisis de los aportes de Noyola. Critica ahí en ese trabajo ya a Plevich, diciendo el desequilibrio externo no es un fenómeno cíclico. Plevich se interesa por el ciclo, pero en realidad es un problema estructural. Y aquí vienen, yo diría, dos desarrollos fundamentales también del estructuralismo. Uno en Juan Noyola, que es el asunto de la inflación, es decir, la inflación como problema estructural de América Latina, rechazo de la tesis monetarista de que la inflación es resultado de un exceso de creación de moneda, su definición, que no me voy a detener aquí porque no es el caso, de cómo define las presiones básicas, de cómo define los mecanismos de programación, de propagación, los mecanismos institucionales de la inflación como lucha distributiva entre las clases sociales. Todo eso está en su trabajo sobre la inflación, pero se deriva del desequilibrio externo, y es lo que se nos olvida, o no le damos énfasis. Decimos, es que Noyola aporta elementos de tipo estructural y la inelasticidad de la oferta agrícola y una serie de elementos, pero le da un énfasis muy importante al problema del desequilibrio externo. Es decir, hay inflación en América Latina porque hay desequilibrio externo, y hay desequilibrio externo porque no tenemos un sistema productivo propiamente dicho, al tipo de los que existen en los países o se desarrollaron en los países desarrollados. Entonces hay un desarrollo de una teoría que viene de su comprensión del fenómeno del desequilibrio externo. Y en el lado de Furtado también. ¿Qué hizo Furtado más adelante en el libro Subdesarrollo y Estancamiento? Tomar sus ideas sobre el desequilibrio externo y las restricciones de la capacidad para importar, para construir una teoría del estancamiento. Es decir, América Latina se dirige ineluctablemente hacia un proceso de estancamiento, Sombres diría ahora secular. Y claro, vino la dictadura, crecieron al 10%, y hasta los economistas de izquierda se fueron con la finta para rechazar esta tesis de Furtado. Me estoy refiriendo incluso a Consensao y a Serra, que escribieron su famoso artículo en donde decían: Celso está equivocado, es cierto que la capacidad para importar está restringida, que el desequilibrio externo le pone un límite al crecimiento, pero eso porque no se está tomando en cuenta que el capital financiero se ha desarrollado, y en la medida en que el capital financiero se ha desarrollado y los países pueden tener acceso a los flujos de capital, en esa medida pues no hay problema. Y eso fue el argumento central de Consensao, una gran economista brasileña, y de Serra, pues un economista que se asoció ahí con Consensao y que ahora es uno de los apóstoles de la derecha en Brasil, ¿no? Entonces, concluyendo este punto, mi impresión o mi punto de vista personal, puedo estar equivocado, en todo caso lo someto a que lo debatamos. Celso tenía razón, la tendencia al estancamiento es una característica de las economías subdesarrolladas en donde hay restricciones a la capacidad de importar. Es cierto que la deuda externa y la incorporación de América Latina a los flujos externos fue una solución temporal para los grupos de las élites latinoamericanas que estaban en el poder, en este caso los que estaban vinculados a la dictadura brasileña, y por la vía del endeudamiento brutal, Brasil vivió el milagro brasileño, pero lo vivió por un tiempo, para después volver a caer en este mismo tipo de problemas. Y para terminar en pues este punto, yo diría que incluso
Tan tenían razón él y Noyola, que hay algo que nunca se dice, pero yo siempre he tenido la sospecha de que cuando el Consenso de Washington promueve la política de tipos de cambio fijo y el tipo de cambio como ancla inflacionaria, pues es un reconocimiento de la tesis de Noyola sin decirlo. Obviamente jamás lo van a decir ni jamás lo van a reconocer, pero sí están reconociendo que finalmente el elemento central de la inflación en América Latina, el número uno, es el sector externo. Claro, ya llovió mucho después de todo esto, y ahora lo que nos tenemos que preguntar es cómo se comporta el desequilibrio externo en condiciones de esta globalización financiera y globalización en general, porque yo creo que sigue presente, pero en todo caso hay nuevos mecanismos que están influyendo en esta tendencia al estancamiento. Pues sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Le damos la palabra a Rosa Furtado. Muchas gracias y perdón por mi mejor portuñol. Voy a intentar hacerlo más español que portugués, pero no garanto nada. Gracias, Arturo. Gracias a Arturo estoy en México de nuevo. La primera vez fue en el siglo XII, más o menos, que estuve aquí hace muchos años. Y agradezco mucho a Arturo, a Hugo Beteta, que yo no conocía, que es un nordestino, ¿no? Casi un nordestino, y a Alicia Girón. Y bueno, yo no soy economista, lo que cambia un poco las cosas, y voy a intentar hablar un poco también, un momento que voy a ver qué es despresencia. Y voy a intentar hablar un poco del destino de este estudio sobre la economía mexicana a partir de del libro de memorias de Celso, que se llama La Fantasía Organizada, que él escribió en 85, hace ya 30 años. Y en este libro él habla mucho de una forma muy rica de sus años mexicanos. Bueno, estos años fueron cuando él aceptó la dirección de este estudio propuesto por CEPAL sobre la economía mexicana, y que resultaría en este estudio, que es de 56, creo, no 57. 57 es lo de Venezuela. Y que Celso vino a vivir en México y en 55. Bueno, Celso empezó a llegar a México en octubre de 55. Digo, empezó a llegar porque se fue a Nueva York, compró un carro y hizo un largo viaje de todos los Estados Unidos, de México hasta Ciudad de México. Y llegó, creo que 4 meses después, fue un largo viaje. Y cuando llega, escribe un poco en sus memorias que sus primeras impresiones, ¿no?, de México, y, entre comillas, hay muchos trechos. Paréntesis. No, entre comillas. Entre comillas. Sí, porque es del libro de Celso. México era como un viaje fantástico en un mundo de muchas dimensiones. Yo me esforzaba, pero no comprendía la herencia cultural de este país. En cada región yo descubría cosas nuevas, pero lo más importante, lo más que me dejó más perplejo, eran las residencias de los señores de México como colonia, que superaban, era mucho más importante en riqueza que las residencias que teníamos nosotros en Brasil, con la civilización de la caña, del azúcar, y después mismo con el oro. La riqueza en México estaba mucho más visible. Esto tiene un poco a ver con el estudio sobre el México. Bueno, él empezó a trabajar aquí sobre este estudio, como dijo Arturo. Eran 4 economistas: Celso, Juan Noyola y Oscar Soberón, y Osvaldo Zunkel, que acababa de ingresar en la CEPAL en Santiago.
Ellos se reunían con mucha frecuencia para debatir, confrontar las ideas, y por las memorias de Celso se tiene la impresión que la cooperación entre ellos fue muy buena. Celso escribe que pocas veces he visto un grupo de investigadores estar de esta manera de acuerdo. Cualquier idea nueva que uno presentaba, los otros hacían un esfuerzo para aprofundizar esta idea. Y dice también que, una cosa sobre Noyola, que Noyola siempre era el primero a profundizar y a presentar nuevas ideas. Y Zunkel tenía siempre la necesidad de correr atrás de Loyola, pero Noyola era siempre lo que iba más lejos, un poco lo que tú dices también. Bueno, en poco tiempo ellos se dieron cuenta de la insuficiencia de las estadísticas en México. Estoy hablando de los años 50. Celso dice que las autoridades locales que han visitado hacían un poco un cierto misterio con los datos. Para él, en buena parte, eso no era tanto una cuestión de misterio, pero una cuestión de insuficiencia, para ocultar la insuficiencia de estos datos. Y había mismo los datos publicados por el Banco de México y por la Nacional Financiera que no siempre eran los mismos y convergían. La primera impresión de Celso era que la economía mexicana era mucho más controlada de lo que decía en apariencia el discurso oficial. Ya Noyola insistía mucho en que el crecimiento de la economía mexicana se hacía con una persistente concentración de riqueza. Y estas dos impresiones tienen también que ver con el destino del estudio sobre la economía mexicana. Ellos sabían que no sería muy fácil de poner en práctica este proyecto, no solo por la suspicacia, ¿se dice? Suspicacia natural que encontraban de inicio, como también por las informaciones no siempre completas. Pero decidieron que si lograsen entender la experiencia pasada, podrían tal vez detectar, con la técnica de las proyecciones de la CEPAL, podrían tal vez detectar los factores que llevaban al desequilibrio en un futuro previsible. Bueno, yo dejo el análisis del estudio, yo dejé ya con Arturo y con los economistas presentes. Lo que me interesó leyendo las memorias de Celso y un poco las cartas, algunas que encontré ahora, recién encontré, es el destino de este estudio. Celso dice que hubo una gran resistencia de Prebisch, exactamente, y él, su opinión a él, Celso, él creía que Prebisch temía, que receaba, que se pudiera deducir de este estudio una voluntad de haber un intervencionismo mayor. Pero al mismo tiempo Celso, Noyola y Zunkel estaban convictos de que el desarrollo mexicano se estaba realizando con, comillas, excesivo costo social, o sea, fuerte concentración de riqueza, lo cual, en su opinión, podría ser reducido si los cambios estructurales fueran anticipados. Yo voy a... Sí, bueno, claro que no era una situación muy cómoda, ¿no? Porque Celso trabajó mucho en este año, los cuatro trabajaron, pero la impresión que se tiene es que en el fin, cuando se finalizó el estudio, había un cierto clima de frustración entre, al menos de la parte de Celso y de Noyola. Zunkel tal vez menos, Víctor Urquide menos, porque estaba cuidando de la subsede de la CEPAL, y Soberón creo que, no sé exactamente, pero creo que trabajó con menos expectativas tal vez que Celso y Noyola. Y en este momento Celso hace una reflexión muy curiosa sobre
los técnicos, los funcionarios de organismos internacionales y multilaterales como las Naciones Unidas. En su entender, estos técnicos sufren con... es que pueden hablar y tienen una absoluta libertad de pensamiento de lo que escriben, si los problemas de que tratan son abstractos, como relaciones de intercambio, el excedente estructural de mano de obra, la tendencia al desequilibrio externo, etc. Si empiezan a hablar de los aspectos más concretos, nadie quiere asumir las recomendaciones o los diagnósticos elaborados por estos técnicos internacionales. Puedes tal vez confirmar. ¿O no? Bueno, Noyola, que era creo que Noyola era el amigo más cercano de Celso en la CEPAL, y Noyola y Botti, Regino Botti también, y fueron de los primeros, ¿no? Celso llegó antes de Prebisch en la CEPAL, llegó en febrero de 49 y Prebisch llegó solamente en agosto, septiembre, por ahí, y eran muy amigos, y charlavam mucho sobre este problema de los funcionarios internacionales, y hay sobre la ambigüedad, ¿no? de la posición, de su posición. Para Celso, como él escribe, mi punto de vista era que, aunque no sean utilizados, nuestros trabajos constituyen una contribución para alargar el debate. Y ampliar es en portugués, yo creía que no era ampliar, porque era y ayudar a la solución de ciertos problemas. Noyola, dice Celso, vivía el problema también como mexicano y era mucho más pesimista. Bueno, todo indica que hubo sí presiones de la cúpula mexicana, no se sabe quién, ellos no dicen, para no publicar el estudio. Celso dice que tuvimos que redactar varias veces las mismas cosas para dejar la cosa más palatable, no, más aceptable. Prebisch, de su lado, se puso en una posición de defensiva. Y la razón de no dar publicidad a este estudio fue la intolerancia, esto Celso dice, escribe, la intolerancia de personalidades ligadas al gobierno mexicano delante de intromisiones exteriores. Bueno, el problema es que yo encontré ahora unas 2 o 3 cartas que hablan de este estudio. La primera es una carta de Mayobre, José Antonio Mayobre, que estaba en Santiago en julio de 56, que escribe a Celso y dice lo siguiente: me parece muy bien tu programa sobre la Oficina de México y comprendo las dificultades que han habido tener para seguir adelante. Sin embargo, estoy seguro de que ustedes lograrán lo que antes no ha logrado a nadie. O sea, nada, no es propiamente una cosa muy entusiasmante, ¿no?, de decir esto. Bueno, el texto final fue mimeografado, ¿se dice? Mimeografado, para presentación en la Conferencia de la Paz en mayo de 57, pero jamás, hasta no sé ahora, fue publicado en forma definitiva. Celso escribe en este libro, que es de memorias, que es un libro de 85. En este momento, en el 85, Celso pudo escribir que el estudio de México constituye hasta hoy una raridad para los coleccionadores de obras de la CEPAL. Noyola le escribe en julio de 57 sobre... Celso estaba ya en Venezuela, tratando de un otro estudio que tuvo más o menos un destino parecido. Noyola le escribe en julio de 57. El estudio de México continúa siendo objeto de comentarios puramente impresionistas. Parece que, como tú dices, va a tardar en ser digerido, pero para ello es preciso que sea leído en su totalidad. Creo que muy pocos lo han hecho y que casi todo el mundo sigue opinando de oídas. Es muy curioso, sin embargo, observar que nadie se atreva a objetarlo. Bueno, Urquide desde México hacía esfuerzos inmensos, se ve un poco por las cartas entre él y Celso,
para que el estudio fuera publicado y dejara de ser solamente mimeografado. Hay una carta de Urquide, también de julio de 57, a Celso. Escribe Urquide: ayer tuvimos una conversación con la gente del Banco Internacional acerca de nuestro estudio sobre México. Les ha interesado mucho e hicieron algunas observaciones, particularmente relativas al modelo, que tienen a Juan Oyola muy pensativo. La impresión que ha causado el estudio en México sigue siendo, ahora ya Urquide tiene una otra visión, la impresión que ha causado el estudio en México sigue siendo muy buena. Y entiendo que le ha sido muy útil a la Comisión de Inversiones. Hay una demanda tanto de funcionarios como de empresas particulares que me parece superior a nuestra oferta. Y esperamos en unos días más tener listos 250 ejemplares. En el Banco de México están estudiando el informe y en el Fondo Monetario también han hecho un resumen, el cual te envío en anexo. Bueno, en 58 Celso ya estaba en Cambridge, ya estaba alejado de la CEPAL, ya estaba haciendo lo que hoy sería un posgrado, no un postdoctoramento. Un postdoctoramento, postdoctorado. En la época no se llamaba así. Y está ahí cuando recibe una carta más una de Urquide, que le dice: en Sociedad Mexicana de Economía tuvimos 3 sesiones para discutir el estudio sobre México. Aún muchas de las personas que muestran simpatía hacia el estudio no aciertan a comprender su verdadero significado y hemos perdido mucho tiempo en discusiones marginales, sobre todo acerca del cálculo de la sobre o subvaluación. De todos modos, fueron discusiones útiles. Prebisch aún no me contesta sobre mi petición de que se imprima inmediatamente el estudio. El estudio desaparece. Y que se incluya la introducción general que tú redactaste. Esto para mí es una sorpresa. Yo no sabía que era Celso que redactó la introducción. He visto en el repositorio de CEPAL hay una introducción y un prólogo, o un prólogo e introducción. Bueno, y aquí está claro que Celso redactó la introducción y continuando la carta de Urquide, tu introducción, que es realmente necesaria para situar correctamente dicho trabajo. Respecto a la situación aquí en México, creo que se salva simplemente con un prólogo especial, que es lo que Urquide va a escribir. Entonces, el prólogo es de Urquide y la introducción es de Celso. Lo que quiero mostrar es que no tiene ninguna implicación de recomendaciones al gobierno, ni mucho menos que su publicación impresa implica aprobación o juicio alguno de parte del gobierno. Simplemente se considera como una aportación útil al estudio de los problemas de México. Esto es una carta de marzo de 58. Bueno, un año después, tengo 3 o 4 minutos. Bueno, un año después, este escenario más o menos va a se repetir, de esta vez en Caracas. Celso, después del estudio de México, le pidieron a CEPAL para hacer un estudio sobre la economía venezolana. Y él va para Caracas en inicio del 57. Bueno, en este momento Caracas vivía bajo la dictadura militar de Pérez Jiménez, el cual tampoco le vía con buenos ojos, para decir lo mínimo, que alguien deseara observar de muy cerca la economía de su país y sus problemas. Celso cuenta en sus memorias de este momento que no se necesitaba, comillas, de mucha argucia para perceber que por detrás de los grandes trabajos de infraestructura en Venezuela corría la plata de la corrupción que nutría los sustentáculos de la dictadura. Bueno, el estudio de Venezuela, como el estudio de México, era, claro, un estudio técnico. Y el mismo problema cuando Celso termina este estudio, Prebisch empieza a se poner un poco lejos de este estudio,
diciendo que no, tal vez que no era el caso de publicar, etc. Bueno, lo que Prebisch y tal vez otros, esto ya no era, ahí ya no era Mayobre, que ya estaba en México, creo que ya como ministro, después de la caída de Pérez Jiménez, no, ¿qué digo? Pérez Jiménez, sí, Pérez Jiménez, claro. Pero hay una carta de Ahumada, Jorge Ahumada, que era un otro pionero de esta primera generación de cepalinos. Y él dice a Celso que los venezolanos a él no le gustaron ver tratado en el estudio algunas cosas como la sobrevaluación de la tasa de cambio. Sí. O el hecho que Celso habría dicho que el desarrollo de Venezuela no era armónico, o tampoco cuando enumeró los factores que acentuaban la desigualdad de la distribución de ingreso o riqueza. Bueno, el hecho es que en vísperas de Navidades de 57, cuando Celso estaba ya en el King's College trabajando con Nicholas Calder, Celso recibe una carta definitiva de Mayobre, que ya estaba partiendo para Venezuela, sobre el destino del estudio de Venezuela. Dice Mayobre, escribe Mayobre: las personas que llegan de Venezuela no quieren que se publique el estudio, punto. No se habla más de ese asunto. Y entonces el estudio pasó a ser un estudio como rotulado de no existente, que no existe. Bueno, el año siguiente este estudio fantasma empezó a circular, bueno, y ahora había una copia en el Banco Central de Venezuela que yo he publicado en esta colección de los archivos Celso Furtado. Lo que me pareció curioso es que Celso hizo 2 estudios que fueron más o menos fantasmas. Y esto es muy curioso porque creía que tal vez fuera mejor no llamar a Celso para hacer estudios de economía, porque en general se tornan fantasmas. El de Venezuela yo he publicado en Brasil, y ahora, bueno, por la iniciativa de ustedes aquí, creo que fue y será ampliamente comentado, es lo que vale. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa, Hugo y Arturo. Y bueno, yo sí quisiera decir algunas palabras. En primer lugar, bueno, es un honor tener aquí a Rosa con nosotros, y voy a comentar de cómo se forma la red Celso Furtado Estudios del Desarrollo. En el año de 1998 tuve la fortuna de hacer un viaje con el entonces director Salvador Rodríguez de la revista Problemas del Desarrollo a varias universidades de Francia, y entre ellas fuimos más bien no a la universidad, sino a l'ISMEA, donde nos recibió Gerard de Bernis. Y después de un coup de rouge, una botella y un Ricard, estuvimos platicando de cómo los estudios y las materias sobre el desarrollo habían desaparecido de los planes de estudio de las licenciaturas en economía, y toda una embestida desde finales de los 70s y en los 80s, y bueno, pues sobre todo en los 90s, por ir quitando la materia del desarrollo. Y se platicó en esa comida, que bueno, la recuerdo perfecto, hasta de todos los detalles de cómo terminó cantando Gerard de Bernis. Entonces se decidió como un homenaje también, como un homenaje de crear la red Celso Furtado, en la medida que Furtado es uno de los, no solamente latinoamericanistas, sino yo diría de los que aportan grandes ideas y con una línea de investigación de lo que viene a ser el pensamiento de estudios del desarrollo. A partir de ahí se hicieron varios eventos. Al año siguiente, tú recordarás, Arturo, fuimos a la Universidad de Marne-la-Vallée, donde estaba Celso Furtado, y tuvimos la oportunidad de convivir con él y de tener una charla. Incluso estaba Christian Palois, estaba Pierre Salama,
varios del ISMEA que también fueron a este coloquio que se organizó, y ahí estuvimos de alguna manera, la idea fue sembrar volver a recoger el pensamiento de estudios sobre el desarrollo. Posteriormente hubo otro evento en la Universidad de Zacatecas, ahí ya no vino Celso Furtado, se continuó, y el último que yo recuerdo fue en 2003, también organizado por Arturo, que fue el año de 2003 en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Federal del Río, ¿sí? Y ahí se hizo un gran homenaje también a Celso Furtado. Entonces, creo que deberíamos de continuar. Recientemente este año también la revista, junto con Arturo y bueno, el Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, reflexionamos sobre las aportaciones de Celso Furtado. Y en mi opinión, su obra sobre el nordeste brasileño es, cuando uno lo lee, bueno, es estar leyendo México, es estar leyendo lo que viene a ser el subdesarrollo y cómo es muy difícil, ¿verdad?, tener ese desarrollo que se nos ha vendido, de un desarrollo capitalista que, bueno, pues está en crisis, lo vemos principalmente en los países europeos, y lo vemos allí porque siempre fue la forma en la que a los economistas y a los estudiosos del desarrollo se nos vendió como la alternativa a seguir, pero que desafortunadamente, bueno, ya no sé, o sea, hay causas estructurales que de alguna manera hacen que se rompan todo ese desarrollo que hay, pues, a través del pensamiento poskeynesiano, y que de alguna manera se encuentra en el pensamiento estructural de CEPAL, y también igual quizás con otros matices, pero también hay que recordar la teoría de la dependencia. Entonces, yo quisiera decir estas palabras porque realmente el tener este evento y donde priorizamos la figura de Celso Furtado y de Noyola, pues es para un público joven como el que tenemos aquí presente, es muy importante que por lo menos tengamos nuestros referentes y los referentes latinoamericanos. Yo daría también, incluso ayer un poco leyendo, buscando si hay algún artículo de Celso Furtado en la revista, no lo encontré, pero sí encontré un artículo que hace Octavio Rodríguez, donde analiza perfectamente lo que es la obra de Celso Furtado. Y una de las cosas que a mí me parece fundamental es cuando él toca los aspectos culturales. Los economistas vemos todo, ¿no? Pero la cultura, o sea, lo que es ese enfoque de lo que es la costumbre, las tradiciones, me parece que es una gran aportación del pensamiento de Celso Furtado, entre otras que ya fueron mencionadas. Podríamos seguir platicando. A mí me gustaría, Rosa, que de alguna manera se volvieran a traducir las obras de Celso Furtado. Me parece que, no sé quién las tradujo, pero recuerdo que en una ocasión, cuando empecé a dar clases nuevamente en la licenciatura de Economía, esto fue por 2007, recuerdo que vimos la obra sobre el desarrollo de Furtado, y entonces yo tenía de adjunto a Wesley Marshall, que lo vas a conocer ahora el jueves allá en la UAM Iztapalapa, y entonces le digo, bueno, le digo, a ver, Wesley, por favor, ¿cuáles fueron tus impresiones de la lectura? Y me dice, Celso confuso, porque las traducciones son muy malas. No todas. No. Las de México, debo decir que son muy buenas. Sí, pero es en especial. No, para España, ¿verdad? Sí, no, porque. Pero es verdad que para los Estados Unidos hay dos que son un horror. Sí, entonces yo creo que sí, quizás valdría la pena volver a retomar, porque no solamente es Celso Furtado, es la obra del Capital, bueno, siglo XXI no, pero el Fondo de Cultura es ilegible, el Hilferding, ¿no? El Capital Financiero de Hilferding, que es fundamental en estos momentos, está pésimamente, el propio Keynes, bueno, es que
No, yo digo, bueno, es que no estaría. No, pero yo creo que sí. Bueno, sí podemos empezar por volver a traducir o incluso reescribir, porque no tenemos por qué, o sea, a lo mejor el Google hasta traduce ahora mejor que quienes hicieron las traducciones. Sí valdría la pena, porque volver a fomentar el pensamiento de estos grandes pensadores latinoamericanos, y creo que sería pues tenemos un compromiso moral, social, política y económico con ellos. Le daría las palabras, no sé, Hugo, si quisieras comentar algo antes de pasarle la palabra al público, unos minutos. Y también Arturo. Las dos cititas. Sí. Algo que dijo Arturo, que me parece sumamente importante, que es el vínculo con la academia. Vamos a ver, todas las cosas que escribió Rosa en su artículo resuenan tanto en el México de 2016 de hoy. Es impresionante. Yo volteaba a ver a mis colegas de la CEPAL que están aquí en el público y podríamos estar hablando del tema de la pobreza en México 2016. El tema de la no intervención extranjera, inclusive decirlo, tal vez que sus colegas mexicanos son más pesimistas de la posibilidad de cambio que la gente que vienen de afuera. Entonces es sumamente importante la historia económica, la historia de las ideas, porque la teoría del desarrollo está plagada de fantásticos estudios fantasma que hay que leer, que hay que buscar y que hay que tener muy consciente, porque el poder también se encarga de construir una única narrativa del desarrollo, y en la academia es donde más fácilmente se puede deconstruir sus grandes contradicciones. Y entonces a mí me parece muy importante, y tomo la crítica, Arturo, del mantener ese vínculo también de CEPAL con la academia. Por nuestra naturaleza somos una entidad intergubernamental, donde obviamente estamos constituidas por gobiernos y nos esforzamos por mantener la diplomacia, sin venir del mundo de la diplomacia, y créanlo, no es fácil. Pero el mundo de hoy en muchas cosas es muy similar al mundo de los 50s, tal vez con más sofisticación. Se cuestionan las metodologías. Si la pobreza no cae, cambiemos el método. Hagamos la batalla en el frente estadístico. Es realmente, por eso tienen que estar muy avispados los muchachos, las muchachas que están acá, porque esas historias revelan también cómo es el mundo hoy y aquí. Estamos hablando 65 años después. Hay cosas que han cambiado. El estudio fantasma está disponible en el acervo de la CEPAL y lo pueden acceder electrónicamente. Eso fue parte también de las batallas, cuando se dio la batalla de la eficiencia en la ONU, que tenían que cerrar todas las bibliotecas porque ya todo era electrónico. Dimos la batalla de que se cerraran después de que se digitalizara todo. No todo se digitalizó. Hay acervos por ahí. Un amigo nicaragüense me estaba pidiendo, por ejemplo, los datos de la distribución de tierra en Centroamérica en los 60. No están en ningún lado en Centroamérica. Aquí estaban. Y en una batalla con los auditores de que por qué desperdiciábamos recursos de la ONU en mantener bibliotecas. Entonces, y simplemente antes de que todo se digitalice, pero tienen acceso. Yo creo que debíamos eventualmente, no sé, ese sentido, publicar el estudio mexicano ahora, pero digitalmente está la versión mimeografiada. Entonces, solo decirles que sí, por supuesto, se puede publicar, pero eso sí ha cambiado en cuanto al acceso, pero lo que no ha cambiado son los trucos del poder para silenciar las ideas. Eso se los puedo decir. ¿Sí? Sí, compartir dos citas más de Celso que me parece interesante que las rescatemos, que es de su libro del cual hablaba Rosa hace rato. Es uno de sus 3, creo, libros autobiográficos, el que en español se tituló Los vientos del cambio. Hay una nota sobre México, o hace una referencia a México. Entonces Celso estaba en México, iba hacia Venezuela, y entonces relata, Horacio, se refiere a Flores de la Peña,
entonces secretario del Patrimonio Nacional, el famoso Caballo, también maestro de la Facultad de Economía, y se me ofreció un lugar en su avión, lo que nos permitió intercambiar ideas sobre la situación de ese país, que en ese momento sufre de una gran indigestión de dólares. Lo que está ocurriendo en Venezuela no deja de ser una advertencia para los mexicanos. Se referían a los descubrimientos de las reservas petroleras de Chiapas y Campeche. Horacio parece tener conciencia de que los estadounidenses les interesa que el enorme potencial de producción de petróleo que se acaba de descubrir en el sur de México sea explotado lo más rápidamente posible. En fin, liberarlos de la excesiva dependencia de las fuentes de suministro del Golfo Pérsico. De ahí las grandes facilidades de financiamiento, que como saben en esa época la deuda en buena medida se destinó, o una gran medida se destinó a financiar los descubrimientos petroleros. Pero esas inversiones, dice Celso, solo podrán ser rentables si los precios del petróleo se mantienen a niveles elevados y no hay nada más veleidoso que los precios de los minerales en el mercado internacional. Lo mismo de ahora, ¿no? El que está convencido de que ahora, él se refiere a Flores de la Peña, está convencido de que ahora México tiene una oportunidad real de escapar al subdesarrollo, idea que después manejó López Portillo, ¿no? La administración de la abundancia, pero no adelanta ningún guión, es todo cautela. Y remata la nota sobre México, Celso haciendo esta reflexión: no se puede desconocer que México es un caso extremo de fosilización del sistema político, que llega a confundirse con la burocracia estatal. Además, dentro del Estado, la capa dominante está de tal modo asimilada a las formas de vida de la alta burguesía que es difícil imaginar que sus líderes puedan entender lo que pasa entre el pueblo. Aún así, están ocurriendo cosas curiosas en este país. El optimismo fácil ha desaparecido o se ha tornado postizo. Hay una conciencia generalizada de que el sistema social es insostenible a largo plazo. La inflación se instala probablemente para quedarse. La rigidez del sector agrícola es algo que debe tenerse en cuenta. La versión, y ahí concluye con esta sentencia, la versión mexicana del desarrollismo seguramente se agotó, y volver a apoyarse en el petróleo es repetir una película ya vista, y es la película que estamos repitiendo. Y la otra, en torno al Brasil, y la traigo a colación porque, como sabrán nuestros colegas o nuestros amigos estudiantes, alumnos, hace unos meses se produjo un golpe de Estado instrumentado desde los aparatos de justicia y el Congreso para sacar del poder a Dilma Rousseff, lo cual abre una etapa realmente preocupante en el Brasil, ¿no? Y en América Latina, por la importancia del propio Brasil, ¿no? Como uno de los grandes gigantes de América Latina. Y Celso recuerda en un capítulo que llama ¿Qué rumbo tomar?, se refiere a Brasil, y refiere una reunión que tuvo en su casa o en algún lugar con diversos intelectuales brasileños después del golpe. Y dice Celso, el golpe de los militares en 1964. Dice, Darcy Ribeiro, que se había establecido en Montevideo, pasó por Santiago en dirección a Europa. Era de los que consideraban que los militares en Brasil no tenían base de sustentación en la sociedad y por lo tanto no se mantendrían en el poder por más de 6 meses. Algunos ahora también dicen eso, por desgracia, pero yo creo que se van convenciendo de que tampoco es tan rápido. Y Celso ahí reflexiona y dice, yo había decidido irme, por eso me fui a Europa.
y se va a Cambridge y después se va a París y se dedica a desarrollar sus trabajos teóricos y a desarrollar una vida académica. Pero la reflexión de Celso es esta: ese golpe, se refiere él de 64, no fue improvisado. Detrás de él hay años de conspiración. Empezó cuando acorralaron a Getúlio Vargas y lo llevaron al suicidio. En Brasil todo proceso de cambio político-social es lento. Si los golpistas, que disponían de amplios medios de acción, incluyendo la ayuda externa, necesitaron 10 años para tomar el poder, ¿cómo imaginar que vamos a invertir la situación en un plazo menor? No digo que no haya nada que hacer, cabe a cada uno de nosotros hacer lo mejor que puede en su sector, pero no veo posibilidad de que la situación se revierta sino a largo plazo. Lo que importa es que aquellos de nosotros que dentro de 10 o 20 años regresen, no cometan una vez más los errores que facilitaron el trabajo de los golpistas. Por desgracia sabemos que se repitió. Era lo que quería recordar. ¿Quieres decir unas palabras? Nada más. Bueno, pues, si usted quiere decir algo. Sí, déjeme, a ver si hay, vamos a ir por un micrófono, permítame tantito. Ahí está, aquí. Es extraordinario escuchar alguna de estas cosas, porque yo tuve la oportunidad triste. Es interesante después de escuchar a Alicia refiere a lo de cultura. Yo viví con Celso Furtado casi un año en Yale University. Tuve la oportunidad de hacerlo porque yo casi era el único estudiante de economía que hablaba algo parecido al portañol. Y me acuerdo muy bien de los primeros días que cuando él llegó allá, hablando de cultura. Uno de los primeros temas que me contó fue la experiencia de Fortlandia en Amazonas. Yo no voy a entrar en los detalles, salvo de hablar de la extraordinaria capacidad de los pueblerinos de allá, por no usar otra palabra, de ayudar a deshacer el proyecto de Henry Ford y de torpedear, por usar otra palabra, las grandes esperanzas de la oligarquía nordestina. En aquel entonces tuvimos durante un año Celso estuvo, antes que fue a Europa, estuvo allá y era un gran problema para Yale University, porque estábamos en el Economic Growth Center encabezado en aquel entonces por Gustav Reines y John Fay, que eran los disque herederos de Arthur Lewis, W. Arthur Lewis. Y Celso no les prestaba mucha atención, por no decir más. Y como nosotros, el grupo de cuasi latinos que estábamos allá, pues cuasi porque yo era gringo en aquel entonces, y éramos uno o dos otros que más o menos hablábamos un idioma latino, creamos un seminario paralelo al seminario oficial del Economic Growth Center, y él hablaba de la tragedia de México. Y él nos advertía
de esto, pero yo lo que yo quiero agregar a esto, que ustedes están hablando ahora, y tú terminas casi poniendo la lápida sobre la tumba de nuestro país, unos 60 años después, 50, 60 años después. Yo creo que debemos, aquí en este Instituto de Investigaciones Económicas, realmente reflexionar sobre si hemos sido lo suficientemente responsables en nuestra visión crítica, en nuestros trabajos académicos y en la tragedia que en este momento son los estudios de desarrollo. Yo lo veo en la UAM, donde yo estoy dando en este momento un curso de desarrollo económico, y los estudiantes me están ayudando a compararlo con todos los otros cursos de desarrollo que dan en la UAM, y que desgraciadamente los libros del pensamiento de Furtado es casi ausente. Y lo que creo que para los jóvenes aquí, lo más importante es la palabra en el segundo renglón allá arriba, el estructuralismo. Es una palabra que ha desaparecido del pensamiento latinoamericano, bueno, del pensamiento de la profesión. Y pues para mis colegas, algunos, pero sobre todo para los estudiantes, les ruego que traten de aprender cómo deletrear esta palabra e incluirlo en sus trabajos en una forma crítica, comparándolo con los pensamientos y la teoría con que les están envenenando sus mentes ahora. Perdón. No, muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera hacer un comentario muy breve? Ya para terminar. Alejandro, ¿tú? Gracias. Pues yo realmente me ilustré con estas intervenciones aquí en el seminario, y yo quiero hacer una reflexión solamente en el sentido de que las presiones sobre el pensamiento latinoamericano, en particular a partir de este agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, produjo tres, creo yo, tendencias de censura o de supresión del pensamiento estructuralista, en particular la problemática del desarrollo, del marxismo, y la tercera, de los estudios sobre la agricultura, en especial. Si en el caso de la Facultad de Economía esto ha sido notable, pero digamos, desaparecieron los seminarios, se planteaban la problemática del desarrollo, la que planteaba el asunto de los problemas agrícolas como fundamentales, como lo destaca Furtado para el caso de México en especial, y el asunto del marxismo. Y la forma de esconder estudios tan importantes como de Furtado es impresionante. Pero que no se vaya a pensar que el gobierno está de acuerdo con el estudio. Y segundo, que no se vaya a pensar que lo que se quiere es una mayor intervención estatal. Y lo que tenemos en el eje de la ofensiva transnacional y particularmente de Estados Unidos es precisamente el asunto de disminuir el peso de las actividades económicas del Estado, y dirigido en todos los sentidos, quitándole conducción y capacidad de guía al proceso de desarrollo.
La verdad, yo los felicito por la iniciativa, ojalá que se editen los textos, que se pueda abrevar esto y que, lo más importante, retomemos la problemática de los estudios del desarrollo con toda la profundidad y la seriedad que se requiere, porque el modelo actual está haciendo agua y pronto vamos a ver sus resultados y tendremos que reorientar de una manera muy profunda lo que se está hoy viviendo. Así que los felicito a los 4 participantes en la mesa y agradezco que hayan compartido con nosotros todo lo que saben. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Es un honor tenerte aquí en tu casa y sobre todo haber asistido a este evento de la Red Celso Furtado, de la revista Problemas del Desarrollo, con la participación de CEPAL a través de Hugo Beteta y de Arturo Guillén, que es muy entusiasta y que bueno, se hizo posible gracias a la relación que tiene con el Centro Celso Furtado. Muchísimas gracias y a todos ustedes, pues gracias por venir aquí al Instituto de Visiones Económicas. Muchas gracias. Aquí te dejo una revista. Muchas gracias. Es que ya tengo, desde el número 163 estoy dirigiendo la revista. Tenemos que hacer un intercambio con la cadena de desenvolvimiento del centro. No recibes acá es probable que sí, es para, ¿sabes qué? Pero yo Arturo, puedo ver. Arturo, ¿crees que no reciben acá el cadena de desenvolvimiento? En la biblioteca. En la biblioteca a lo mejor tendría que ver, no sé, ahorita déjame ver a... Porque, bueno, yo sé que va...